Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver tu imagen en las apariencias de tus hijos, como las ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te agrade en todo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días, de lunes a sábado, nos reunimos para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al martes 16 de septiembre del 2025. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Fusagasugá. Sean todos bienvenidos, el Señor les bendiga grande y abundantemente, y por favor no se les olvide regalarnos ese like para los videos, no se les olvide compartir los videos, suscribirse a los canales de YouTube, que todo esto nos ayuda a posicionar nuestro servicio. Si alguno puede, tiene y quiere, Dios bendiga sus ofrendas, sus diezmos a través del NECI del 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. A todos que Dios les bendiga grande y abundantemente. Vamos a orar, le vamos a pedir a Papá Dios que derrame su gracia sobre nosotros. Gracias. Muy buenos días para todos. Gracias, amado Dios, por permitirnos estar aquí, Señor misericordioso. Y empezamos hoy un nuevo día. Gracias a ti, Señor, que nos regala tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, hoy te damos gracias por este hermoso día tan bello que nos regala cada día. Gracias por permitirnos levantarnos, abrir nuestros ojos. Gracias por ese techo que nos dio, gracias por ese alimento, por esa familia que tenemos, por nuestro grupo de oración, por nuestra iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Papito Dios Todopoderoso. Hoy le doy gracias y le pido mucho al Espíritu de Dios que seas tú, Señor, acompañándonos en mis palabras, en mis acciones, y todo lo que haga hoy esté inspirada por tu amor, por tu paz. Ayúdame a ver esa alegría, esa belleza, el amor tuyo, a seguir y a servir con alegría y valorar cada momento que me das. Te ofrezco este día, Señor, para que sea un tiempo de crecimiento y de servicio y de gratitud. Que sea tu Espíritu Santo me conduzca a ser un instrumento, ese instrumento de paz y de amor en el mundo y para quien me rodea. Amén. Gracias, Señor. Vamos a escuchar las lecturas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, es palabra digna de crédito que si alguno aspira al episcopado, desea una noble tarea, pues conviene que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, sensato, ordenado, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni amigo de reyertas, sino comprensivo, que no sea agresivo ni amigo del dinero, que gobierne bien su propia casa y se haga obedecer de sus hijos con todo respeto. Pues si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea alguien recién convertido a la fe, por si se le sube a la cabeza y es condenado lo mismo que el diablo. Conviene además que tenga buena fama entre los de afuera, que no caiga en descrédito ni en el lazo del diablo. En cuanto a los diáconos, sean asimismo respetables, sin doble lenguaje, no aficionados al mucho vino, ni dados a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con la conciencia pura.
Tienen que ser probados primero y cuando se vea que son intachables, que ejerzan el ministerio. Las mujeres, igualmente, que sean respetables, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, porque quienes ejercer bien el ministerio logran buena reputación y mucha confianza en lo referente a la fe que se funda en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Andaré con rectitud de corazón. Andaré con rectitud de corazón. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré con rectitud de corazón. Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos en intenciones viles. Andaré con rectitud de corazón. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes, no lo soportaré. Andaré con rectitud de corazón. Pongo mis ojos en los que son leales, ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. Andaré con rectitud de corazón. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo iba camino de una ciudad llamada Naín y caminaba con él sus discípulos y muchos gentíos. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, entonces sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, quien era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se pararon. Y dijo: muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y se lo entregó a su madre. Todos los recogidos de temor daban gloria a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Dios, una vez que ya escuchamos nuestras lecturas, ese mensaje que tú nos envías, le pedimos al Espíritu de Dios que haga eco en nuestro corazón y nos ayude a dar una linda reflexión según el mensaje que tú nos has dado. Vamos a dar unos minutos y quien quiera empezar, por favor, levanta la manito. Gracias. Señora María Ruth, siga. Buenos días, Gracielita. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Bueno, ayer hablábamos en la exaltación de la cruz desde el domingo sobre la misericordia y sobre todo cómo cargar la cruz, cómo llevar nosotros la cruz. Y lo decía Norman, cada quien tenemos que cargar con lo nuestro. Pero, ¿qué me llama aquí la atención? La misericordia del Señor. ¿Qué me llama también la atención? La compasión. Esa compasión que de verdad y ese amor que transforma, porque es la única manera, el amor de Dios que nos transforma. ¿Y cómo puede ser esa compasión y esa misericordia? O sea, no solamente diciéndole al otro, ay, qué bueno, mira, tal cosa, no, pero entonces llegar a la acción, no solamente que pesar, mira, qué bueno, pues confía, ya, sino cómo ayudamos al otro, que el Señor es así, el Señor no solamente se compadece, sino que nos damos cuenta aquí en el Evangelio, cómo el Señor llega, se compadece de ella, pero también llega a la acción y es resucitar al hijo de la viuda. Entonces, yo creo que aquí esa compasión para que nosotros
en medio de nuestras dificultades, también es de esperanza, porque en medio de la compasión que el Señor tiene por cada uno de nosotros, por esta viuda también la tiene con cada uno de nosotros, para que vivamos esa misericordia, para que vivamos ese amor del Señor, pero que en realidad nosotros creamos que Él está ahí en medio de todas estas situaciones. También me dice la palabra hoy que el Señor es el dueño de la vida, de la muerte, el Señor es dueño de todo, está por sobre todo, y por eso Él dio un sí en obediencia y en amor para subirse a esa cruz, para poder darnos victoria y para poder salvarnos de la muerte del pecado. Siempre lo hemos dicho, entonces que sea la oportunidad para creerle al Señor, para darle gracias, ser agradecidos, esa gratitud que debemos tener no solamente con el Señor primeramente, sino con todos nuestros hermanos. Y que esa intervención del Señor también sea para nosotros un ejemplo de intervenir también en las necesidades del hermano, en las necesidades del otro, no solamente viviendo la compasión desde lejos, sino también en esa ayuda, en esa acción que es el servicio al Señor. Amén. Amén. Siga, señora Gladys. Buenos días, hermanitos. Les damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí y por poder dar nuestro discernimiento de la palabra de hoy. A mí me toca mucho la situación de la mujer, la viuda, de ver que llora, la tristeza, lo hondo que hay en cada uno de nosotros, como nos decían anteriormente en los días anteriores. Cada uno tenemos nuestro sentir, cada uno llevamos nuestro cambio a transformar, todo un mundo tenemos la necesidad, la sed de Dios, cada uno tenemos esa gran ansiedad de ser cada día mejores y mejores discípulos de Dios. Hoy nos reconfirma que hay que seguir siendo, que debemos seguir aprendiendo, que debemos seguir siendo esos discípulos grandes de Dios, que Dios tiene esa mirada compasiva con nosotros, que Él nos dice a nosotras las mujeres que no nos quedemos en el llanto, que no sigamos llorando, que las situaciones siempre van a pasar, que el compromiso de Dios es quitar todo motivo de llanto, que Él dice que los felices los afligidos porque serán consolados, que hoy busquemos ese consuelo en las personas idóneas, que son, por ejemplo, los sacerdotes, que a veces nosotros buscamos ese consejo en el hombre, ¿no? Pero resulta que por el hecho de ser hombre, pues desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo de la situación, pues no son las mejores guías para uno seguir. Entonces yo entiendo acá hoy que hay que seguir, buscar, hacerse amigo de un sacerdote, hacerse amigo de una persona idónea para poderle poner a él, tener ese diálogo y esas respuestas muchas veces de todas las necesidades que uno tiene en su sentir. Entonces, y seguir siendo mejores y mejores seres humanos, mejores personas, esas personas idóneas que Dios está pidiendo que seamos para la sociedad y para nosotros mismos y Dios. Primero Dios, la sociedad. No, primero Dios, después nosotros y después la sociedad. Amén. Amén, gracias. Siga, señora Celina. Gracias, Gracilita, y muy buenos días, comunidad. Qué bello es encontrarnos nuevamente cada mañana. Y un abrazo para todos los hermanos, bien lejanos y bien cercanos. Que Dios nos bendiga en este nuevo día. Bueno, hoy encuentro yo a través de las lecturas mensajes tan hermosos de enseñanzas. Pablo siempre nos sigue, no solamente educaba en esa época, sino también nos sigue a nosotros educando, preparando. A través de esa lectura de San Pablo a Timoteo, ¿qué nos enseña? Cómo defender como ese apostolado que llevábamos cada uno de nosotros, bien sea como servidores en la iglesia, como sacerdotes, como diáconos, o bien sea servidores como nosotros, esos laicos a los cuales nos comprometemos también con el Señor. Qué maravilloso
esas pequeñas normas, digo pequeñas normas, porque esto viene del fondo del hogar, no viene ni de la universidad, ni viene del colegio, viene del interior de cada familia. Qué bonito cuando Pablo nos dice cómo debemos comportarnos, cómo debemos llevar ese ministerio al cual le servimos al Señor. Debemos ser tan rectos, tener una rectitud, una firmeza, un compromiso para con Dios y para con la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos esos sentimientos, esos niveles de moralidad, esos niveles de respeto, todo aquello se unen y forman como unas cualidades tan bonitas en el ser humano para que nosotros las pongamos también al servicio de Dios y al servicio de una comunidad. Eso es lo que nos enseña hoy Pablo, a que aprendamos a respetar, aprendamos a saber llevar la palabra del Señor. Seamos puros de corazón. Si somos sirviéndole al Señor, que sea nuestra actitud sincera, que sea una actitud coherente con lo que vamos haciendo, con lo que vamos ejercitando, con lo que vamos dando. Aquí nos da una serie de normitas pequeñas a las cuales debemos como nosotros aplicar a nuestra propia conducta personal. Y qué maravilloso nos lo está diciendo también el salmista. Andaré con rectitud de corazón. Esto es tan hermoso porque cuando nosotros somos sinceros, sabemos que en nuestro interior las cosas fluyen. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor vive en nosotros. Estamos protegidos por el Señor. Y sabemos que cuando tenemos ciertas cualidades para nosotros, digamos, aplicar como familia, aplicar como sociedad, aplicar como una comunidad. Y todos caminamos, como se dice, bajo esas mismas postulados, vamos a servir de una manera amorosa, cordialidad, como digo yo, con esa bondad y generosidad que parte de nosotros y de cada uno cuando aportamos granitos de arena, para que haya paz, comprensión, para que haya esa solidaridad humana y para que nosotros podamos también ir caminando, ir forjándonos en esa, digamos, más que perfección, como en esa rectitud en nuestro obrar. Y a través del Santo Evangelio, qué ejemplo tan hermoso nos da esa viuda, esa madre que creyó en el Señor, esa madre cuando el Señor mira, cuando nosotros bien seamos como madres, como hermanas, como esa madre, esa mujer que tiene en su alma una función. Y más que todo, aquí yo admiro porque era una viuda, una mujer que estaba desprotegida y tenía su único hijo. A mí se me hace tan grande porque digo, Dios, Señor, cuando nosotros nos separamos de nuestros hijos, a veces sentimos no el vacío espiritual, nos falta ese vacío cercano en casa. Pero cuando nosotros tenemos ese contacto, ese llamado, ese estar pendiente el uno del otro, eso me llena. Digo, yo me llena, porque yo admiro esta actitud de la persona que sobrecogida con el dolor inmenso como la encontró nuestro Señor en el camino, se conmovió y abrió para ella esa gracia. Le entregó de nuevo a su hijo y esa dicha de su hijo recobrar otra vez a su madre. Aquí digo yo, está la protección, no solamente de Dios, está la protección de la Santísima Virgen, porque en ella nosotros como madres, como familias, como aquellas granitos de arena que hacemos parte en cada hogar, vamos construyendo. Y sobre todo, vamos llevando a quienes necesitan, tanto en familia como en comunidad, a ese Dios perseverante cada día y en nuestra palabra y en nuestro actuar. Gracias, Gracielita. Amén. Amén. Gracias, mi Celina. ¿Quién más? Muy buenos días. A mi Nancy, siga. Bueno,
A mí el Señor de manera especial, con tantos otros mensajes, me habla hoy de la intención del corazón, de los propósitos, del propósito con que yo hago las cosas, de la intención de cada corazón y de el empeño, la actitud que le coloco a todo lo que hago, a todo, más que la perfección, porque es que a veces hay cosas, personas que son tan perfectas, pero tan perfectas, saben tanto y son tan estrictas que, perdón la expresión, saben a cacho, porque en medio de esa perfección se vuelven psicorrígidas, se vuelven tal vez a veces insensibles. Y como el Señor conoce son los corazones, nosotros los humanos miramos es por las apariencias y Él sí mira los corazones, como nos lo dice también la palabra. No, él mira la intención, la actitud, la bondad, el querer de nuestro corazón, el amor con que hacemos las cosas. Y porque cómo y por qué las hacemos más que la perfección. No quiere decir que nos volvamos imperfectos o demasiados relajados o intranquilos, no. Es dejarnos guiar por ese Señor. Mire, cuando uno quiere hacer las cosas, hace el esfuerzo, lo intenta, se supera a sí mismo, supera situaciones, supera obstáculos, se supera a sí mismo, lo repito y lo repito muchas veces. El Señor mira todo eso. Y aprovecho para felicitar a Gracielilla. Ella ama esto. Como lo ama, lo hace. El que ama, lo hace. El que ama, supera todo. No busca, no pone obstáculos. El que así pueda, no ama de verdad lo que hace, no ama, no tiene esa intención más, es más profunda su intención, se deja dominar por todo obstáculo, a todo le pone peros, la excusitis. A veces hacemos más grande el miedo y las ocupaciones que el mismo Señor, la misma acción del Señor en nosotros. Cuando se quiere hacer y se tiene suficiente amor por la misión, se logra. No importa, no hay situaciones que me hagan tropezar y si me tropiezo, pues me levanto en el nombre del Señor. Y repito, para mí hoy me deja ese mensaje de actitud, lo que me motiva y el amor que tengo por la misión, más que la perfección. Que sí hay situaciones que se deben llevar con prudencia, el paso a paso, el conductor regular, la elección de autoridades, todas esas situaciones. Tener en cuenta, por ejemplo, que hemos hablado mucho del contexto. Aquí hablan que para un obispo de una sola mujer, hoy en día, en el credo, en la vida el ministerio sacerdotal no permiten que tengan esposa los sacerdotes. Por eso es importante estudiar el contexto. Bueno lo uno sin dejar de hacer lo otro, siguiendo los protocolos, los conductos regulares, como el Señor no lo va mostrando. Pero lo más importante es la intención, el corazón. Y eso me lo resalta y súper resalta el Señor en el Evangelio, cuando sin ninguna necesidad aquí siquiera, porque aquí no hablan de que si la viuda hizo, si no hizo, si tenía fe, si no tenía fe, si pidió, si no pidió, no hablan de que el Señor vio un dolor en el corazón, vio una necesidad y tuvo misericordia, amor, regaló un milagro extraordinario. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Disponernos al Señor, toma lo que hay en nuestros corazones y lo multiplica. Muchísimas gracias. Gracias, mi Nancy. Amén. ¿Alguien más? Bueno,
como vemos que ya no hay más manitos, si alguien más adelante, bueno, yo voy a dar mi reflexión. Acá me doy cuenta en la primera lectura, Pablo, cómo nos muestra una vez más, ¿cierto? Nos habla de que las cualidades que debemos nosotros tener de los servidores, como servidores que somos, como comunidad que somos, entonces nos da ese ejemplo, como obispos, como los diáconos, como hombres de fe y de responsabilidades, que sean sobrios, que no sean apegados al dinero, ¿cierto? Que sean buenos administradores de su hogar, porque si nosotros somos buenos administradores de hogar, así mismo mostramos a las demás personas para poder ayudar y poder guiar a otras familias, digámoslo así, y de su vida también, porque nos deja ver que las mujeres que sirvan sean dignas, que sean fieles, que sean prudentes. El Señor nos recuerda que servirle no es un honor humano, sino una misión sagrada. Todos tenemos una responsabilidad en nuestras vidas, con nuestra familia, ¿cierto? Con los amigos o con la comunidad misma. Dios nos pide vivir con rectitud y dar testimonios, esos testimonios que sean de fe. No solo se produce o no lo hacemos solo con palabras, sino con acciones, y en nuestra vida misma nos debe de dar, nosotros con lo que hablamos, ¿cierto? Con lo que actuamos, como la forma que nosotros somos. Eso es lo que nosotros debemos dar ese ejemplo a otras personas. Posiblemente ellos se dan cuenta de la forma en que nosotros hablamos, ¿cierto? Cómo actuamos. Entonces, eso es el amor a Dios, esa es la fe que nosotros tenemos hacia Él. Y en el Salmo, pues también nos deja y nos expresa esa confianza en Dios en medio de la injusticia, en medio de la maldad, aunque a veces aparezca que la maldad crece, que es muy grande. No, Dios ve y nos examina, Él conoce nuestro corazón. Él en este Salmo nos invita a no perder la fe ni la esperanza, porque el Señor está atento a cada detalle de nuestra vida. Él protege al justo y nunca lo abandona. Él, por más que nosotros seamos personas a veces del mismo miedo, a veces del mismo problema, nos olvidamos, y es cuando menos nos debemos de olvidar. En ese momento es cuando más tenemos que acercarnos y pedirle al Señor, porque Él nos guía. Él nos habla, esa palabrita que nos tiene allí en nuestra mente, ¿cierto? Que Él como que nos habla esa voz. Seamos atentos a la palabra de Él, seamos atentos a esa palabra, a que nos guía, que el Espíritu de Dios está ahí con nosotros siempre, siempre. Él nunca nos abandona. Y en el Santo Evangelio pues nos muestra la ternura y compasión que Jesús tiene para con nosotros. Él no es indiferente al dolor humano. Cuando tenemos nuestro corazón apretado, cuando tenemos nuestro corazón triste, a veces nos encontramos con esas tristezas profundas que no tenemos como esa salida. Ahí está nuestro Señor. Él se acerca, nos mira con amor y nos dice: no llores, que yo estoy contigo. Tiene el poder de devolver la vida, como lo hizo con el hijo de la viuda, ¿cierto? Ella obviamente estaba llorando muy triste, pues era su único hijo, y él se compadeció de ella. Entonces, mira, él le devolvió la vida para encender esa esperanza y ese amor a esa madre, y para transformar, y a nosotros nos transforma en esa tristeza, la fortaleza y el amor de Dios. Y de eso sí estoy segura yo, de que es así. Recordemos esa parábola donde dice que de la pérdida de una ovejita, que tenía las 100 ovejitas, y mira,
apareció y qué felicidad. Pero hoy en día me doy cuenta de que de esas 100 ovejitas, más somos como las 99 que estamos perdidas, ¿cierto? Entonces aquí es un llamado más para que nosotros como, como misioneros hagamos la tarea, ¿cierto? De hacer como que esas 99 ovejitas vengan hacia Dios, ¿cierto? Que lleven ese mensaje, nosotros llevemos ese mensaje y podamos hablarle a estas personas para que escuchen y crean en Dios, porque en realidad hay tantas personas que no creen, no conocen de Dios. Entonces, para ahí estamos, para que nosotros seamos estas personas misioneras de llevar la palabra de nuestro Señor. Creámosle a Dios que en verdad Él es el único amigo, es nuestro protector, Él es nuestra guía, es nuestro maestro, porque sin Él no somos nada. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Y eso fueron como el mensaje que me dejó hoy las lecturas. Entonces damos paso a Norman. Gracias, Gracielita, nuevamente para todos. Muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Esta semana estamos hablando del tema de la cruz. Estamos hablando de la cruz y cómo la cruz, podríamos decir, tiene diferentes significados. Muy probablemente el domingo hablábamos de la cruz como muerte. Recuerden que estábamos hablando del tema de las serpientes que mordían al pueblo de Israel y que Moisés intercedió y Dios le dijo: haz un estandarte y a quien las serpientes muerdan que miren el estandarte y tendrán la cura. Ayer hablábamos de la cruz como signo de amor, como el símbolo del amor. Hoy podríamos, o yo podría decir que la cruz significa renuncia. Hoy podría yo decir que la cruz significa renuncia. En la liturgia de hoy se nos muestra como dos maneras de morir: la muerte del hijo de la viuda de Naín y la muerte del servidor, del que le sirve a papá Dios. La muerte física y por un lado, y la muerte espiritual por el otro, obviamente. Y como alguien diría tal vez, si Dios da la llaga, Dios da la cura. Repito, si Dios da la llaga, Dios da la cura. Eso para entender lo que pasaba el domingo en la liturgia. Si Dios da la llaga, si Dios permite la enfermedad, más bien diríamos nosotros así como entre comillas, si Dios permite la enfermedad, es porque también va a permitir la medicina para curar esa enfermedad. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercó a la puerta de la ciudad, resultó que se acababan de enterrar a un muerto, el hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad lo acompañaba. Como ustedes lo decían, la situación es muy delicada porque esta mujer era viuda y su único hijo acababa de morir. Un doble golpe, digámoslo así. La soledad en la que quedaban, la indefensión en la que quedaba, la situación tan lamentable en que quedaba esta mujer. Yo lo voy a decir de esta manera. Aquí Jesús no tiene misericordia del muerto. Aquí Jesús tiene misericordia de la mamá del muerto, de la viuda. Muchos podríamos pensar en eso, ¿no? Podríamos pensar que pues lo resucitó y le devolvió la vida y todo eso. Pero sí, pero es que le devolvió la vida fue para algo, con un propósito concreto, y era que pudiera acompañar a esa mamá. Al verla el Señor, al verla a ella,
se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose al ataúd lo tocó. Los que lo llevaban se pararon, se detuvieron. Qué importante y qué necesario es a veces hacer un alto en la vida, ¿no? Un alto en el camino. Y ese alto también es un morir. Y ese alto también es un esperar. Y dijo al muchacho, a ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. La pregunta que yo me haría es, ¿en realidad era el muchacho el que tenía que ser levantado? Tal vez no. Pero la única manera de levantar a esa madre era levantando a su hijo. Cuidado, no estoy diciendo aquí o no estoy exaltando solamente el papel de la madre. Estoy exaltando a la madre que está sola, al padre que está solo, al hijo que está solo, al hermano que está solo, al esposo que está solo, a la esposa que está sola. O sea, no estoy hablando de un lenguaje de género. Estoy hablando de un lenguaje humano, que es distinto. El muerto se incorporó y empezó a hablar y se lo entregó a su madre. En este caso, creo yo que en el centro de este evangelio, aunque sí, claro, por un lado es la resurrección con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Manifestar misericordia sobre esta mamá. Todos sobrecogidos de temor daban gloria a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. La pregunta es, ¿cuál fue el hecho que se divulgó? La pregunta es esa, ¿cuál fue el hecho que se divulgó? Mire, para casi todas las personas, y sobre todo a los que les gusta el chisme, lo que se divulgó fue que Jesús resucitó un muerto, punto. Ese fue el hecho que se divulgó. Jesús resucitó un muerto. Pero si vemos el contexto espiritual del texto, lo que sucedió fue que Dios tuvo misericordia de esa mujer. Eso fue lo que sucedió. Dios tuvo misericordia. Es más, no sabemos si el muchacho era buena gente. Tampoco sabemos cómo murió o por qué murió. Voy a decir algo terrible. A lo mejor el muchacho murió cometiendo un delito. A lo mejor murió por una puñalada en una riña, porque era violento, agresivo, o a lo mejor murió de pulmonía. No sabemos. No se nos habla de la reputación del muchacho. No se nos habla de si era santo o no era santo, si era justo o no era justo. Ninguno de esos datos se nos da. Pero lo que sí se nos está diciendo claramente es que Jesús tuvo misericordia de ella, tuvo compasión de ella, se compadeció de ella. Tampoco se nos habla de si ella era justa o no era justa, de si era buena o no era buena. No sabemos si era una mujer orante, no sabemos si era una mujer servicial, no sabemos ninguno de esos detalles. Jesús no se detuvo a preguntarle si ella colaboraba en la parroquia o si ella iba al grupo de oración o no, nada de eso. Como que Jesús lo que alcanza a analizar es que, y a lo mejor alcanzó a preguntar o alguien le dijo,
Jesús diría, bueno, ¿qué está pasando ahí? No, que llevan un muchacho para enterrarlo. Ay, tremendo. Y de pronto alguien se le acerca a Jesús y le dice, sí, más tenaz porque hace poco también murió su esposo y queda sola, queda abandonada. Y entonces como que Jesús recapacita y dice, wow, hay que ayudar a esta mujer de alguna manera. Miren que la manera de actuar de Dios es muy distinta de la de nosotros. Y cuando digo nosotros me incluyo yo también ahí, obviamente. Los seres humanos vivimos en ese comercio espiritual. Los seres humanos siempre vivimos comerciando espiritualmente. Has hecho lo bueno, eres correcto, eres justo, eres honesto, eres transparente, yo te ayudo. Pero si no lo eres, te castigo. Soy indiferente contigo. ¿Sí me va a entender? Si eres bueno, te abro las puertas. Si eres malo, te las cierro. Creo que a nivel general, la sociedad vive comercializando de esa manera lo espiritual. Y entonces, mientras ustedes hablaban, igual que lo dijo Gracielita, yo pensaba en la oveja perdida. Si Jesús dejó las 99 justas y se fue por la descarriada. Si dice la palabra que Jesús no vino por los sanos, sino por los enfermos, que no vino por los justos, sino por los pecadores. Entonces, desafortunadamente, esa educación espiritual o religiosa que recibimos desde pequeños, bastante pegada al Antiguo Testamento, que era de lo que hablaba Nancy ahorita, creo yo, bastante apegada a ese legalismo, es muy difícil de romper, porque aquí lo que se nos está diciendo es lo contrario, de alguna manera es lo contrario. Jesús no juzga, Jesús no condena. ¿Qué nos decía el domingo del Evangelio? Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en él no muera, mas tenga vida eterna. Y en la última parte, en el versículo 17 del Evangelio de Juan, capítulo 3, repito, en el verso de 17 dice, porque no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Miren, si la salvación estuviera en nuestras manos, si la salvación estuviera en nuestras manos, nadie se salvaría. Nadie se salvaría. Porque nosotros no estamos acostumbrados a tener misericordia. Nosotros estamos acostumbrados a juzgar. Estamos acostumbrados a condenar. Estamos acostumbrados a señalar. A eso estamos acostumbrados. Y entonces, al que vive correctamente según nuestros parámetros, lo aplaudimos. Según nuestros parámetros, según nuestros intereses, lo aplaudimos. Pero si alguien hace algo que según nuestros parámetros no es justo, ¡pim!, lo cortamos de una vez. Qué difíciles somos nosotros. Jueces implacables somos nosotros. Les decía que entonces en el Evangelio se nos habla de dos muertes, ¿no? De la muerte pues de este muchacho y cómo afectaba, porque es que la muerte de una persona afecta la vida de los demás. Y la muerte de este muchacho estaba afectando la vida de su mamá. Ahora, en la primera lectura encontramos la muerte del que sirve, la muerte espiritual, la muerte del que es capaz de renunciar a muchas cosas en su vida para poder servir, para el bien de los demás, para afectar positivamente a los demás. Querido hermano, es palabra digna de crédito que si alguno aspira al episcopado, desea una tarea noble, pues conviene que el obispo sea irreprochable. Ahí comienza a hablar de la muerte del servidor. Obispo, sacerdote, papa, diácono,
mamá, papá, esposa, esposo, servidor, del que quiera servir. Si alguno aspira a servir, desea una tarea noble, pues conviene que el obispo sea irreprochable. Vean, mis hermanos, yo quiero aquí decir algo. Nosotros, la sociedad de hoy tiene un problema grave, y es que el mundo de hoy ha perdido el sentido común, ha perdido la noción de la realidad de las cosas. El mundo de hoy quiere ser rico sin trabajar, sin hacer nada. Por suerte, porque le cayó, no sé, no sabemos de dónde, ¿no? Y lo mismo, quiere estar sano, pero quiere sin cuidarse. Entonces, quiere ser rico sin trabajar, quiere estar sano sin cuidarse, quiere que lo amen sin amar, quiere que le sirvan sin servir, quieren recoger en donde no han sembrado. Así es muy difícil. Quieren resucitar sin haber muerto. El mundo de hoy quiere tener vida eterna sin haber trabajado y sin haber hecho nada por alcanzar esa vida eterna, esa salvación. Si aspira al servicio, desea una noble tarea, pues conviene que el obispo o el servidor sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, sensato, ordenado, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni amigo de reyertas, sino comprensivo, que no sea agresivo ni amigo del dinero, que gobierne bien su propia casa y que se haga obedecer de sus hijos con todo respeto. Hermoso todo eso que está diciendo, pero para que pueda hacer todo eso, tiene que aprender a morir. Hoy la gente no quiere morir. Hoy la gente quiere tener buenos hijos sin haberlos corregido, sin haberlos reprendido, sin haberlos castigado, sin haberles dicho cómo tienen que ser las cosas. Ah, pero quiere tener buenos hijos. Y cuando sus hijos son una porquería de hijos, se extraña y dice, ve, tan raro, ¿por qué me salieron así esos muchachos? Ah, debe ser que se parece al papá. Se parece a los abuelos, se parece. Pero que asuma el ser humano su propia responsabilidad, su culpa, no, el ser humano no lo hace. Porque si el ser humano asume su responsabilidad y su culpa, tendría que también asumir que tiene que morir para que la situación cambie. Dice la palabra de Dios en otra parte que el obrero es acreedor a su salario. El obrero es acreedor a su salario. ¿Y eso qué significa? Que lo que se siembra se recoge. Que si una persona trabaja, tiene derecho a recibir su paga. Si no trabaja, no tiene derecho a recibir su paga. En otra parte dice, el que no trabaja, que no coma. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Nosotros queremos recoger bendiciones donde no las hemos sembrado. Queremos que Dios sea misericordioso con nosotros, que Dios nos ame, que Dios nos ayude, que Dios nos sane, que Dios nos prospere, que Dios pero yo no he muerto, yo no he renunciado, yo no he aprendido a servir, yo no he aprendido a dar, yo no he aprendido a hacer por los demás. Y así no. Lo que se siembra, se recoge. El que siembra poco, recoge poco. El que siembra mucho, recoge mucho. Pues, dice, pues si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pero para poder gobernar bien la casa, tengo que aprender a morir. Tengo que aprender a renunciar a mis comodidades.
que no sea, dice, alguien recién convertido a la fe. Bueno, comienza a dar esas demás características. O sea, que no sea un recién muerto. Un recién convertido es alguien que apenas está aprendiendo a morir. Por si se le sube a la cabeza y es condenado lo mismo que el diablo. ¿Qué se le sube? El orgullo, la vanidad, la prepotencia, la altivez, el ego, el creerse superior a los demás, mejor que los demás, más justo, más santo, más perfecto, ya lo decían ustedes. Conviene además que tenga buena fama entre los de afuera. Qué difícil que una persona tenga buena fama. ¿Y por qué es difícil? Porque la gente nunca ve lo bueno, la gente siempre ve lo malo. Qué difícil que tenga buena fama, cuando la gente solamente vive pendiente de señalar, de juzgar, de criticar. Entonces es muy difícil. Sin embargo, pues la persona aquí estaría diciendo algo, que su fama no dependa de lo que los demás digan, más bien que usted pueda tener su conciencia tranquila, diría yo hoy en día. Que usted procure tener su conciencia en paz, que usted procure tener su conciencia lavada. En cuanto a los diáconos, sean asimismo respetables, sin doble lenguaje, no aficionados al mucho vino ni dados a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con la conciencia pura. Todo esto es aprender a morir. Las mujeres igualmente que sean respetables, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y a sus propias casas, porque quienes ejercen bien el ministerio logran buena reputación. Mire, todo lo está diciendo, de alguna manera está hablando de la fama del servidor, pero lo está colocando en el contexto de alguna manera de cómo puede servir a los demás, cómo puede ayudar a los demás, todo eso. Y está diciendo de alguna manera entonces, pues que hay que aprender a morir para que pueda suceder todo eso. Morir al pecado, morir a las tentaciones, morir a todo lo que sea necesario con tal de hacerle el bien a los demás. ¿Y en dónde tiene su raíz todo esto? ¿En dónde empieza? ¿En dónde nace? En el corazón. Entonces, por eso el Salmo dice, andaré con rectitud de corazón. Recordemos que primero hay que morir espiritualmente para nacer en el Señor. Entonces tenemos que aprender a morir constantemente para nacer constantemente. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrá a mí? Andaré con rectitud de corazón. Dentro de mi casa no pondré mis ojos en intenciones viles. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Os engreídos, corazones arrogantes, no lo soportaré. Pongo mis ojos en los que son leales. Ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. La recompensa por el sacrificio. La recompensa por aprender a morir. La recompensa por sacrificarse. La recompensa por saber callar. La recompensa por saber elegir, por saber escoger. En otras palabras, no podemos, mis hermanos, pretender abrazar la cruz sin querer morir.
Si uno no quiere morir, pues que no abrace la cruz. Pero si uno quiere aceptar el morir, que abrace la cruz. Pidámosle a Papá Dios que entendamos que no se trata de morir por morir, sino que es morir por el bien de los demás. Es morir por el bien. Es aprender a morir por el bien del otro, por el bien de la comunidad, por el bien de la iglesia, por el bien de la sociedad. Es aprender a morir. No es morir por morir. Que Dios los bendiga, mis hermanitos. Muchísimas gracias. Gracias, Norma. Qué bonita reflexión. Acá le damos gracias al Señor Dios Todopoderoso. Papito Dios, yo te pido que me enseñes a morir para poder servir mucho mejor. No importa lo que venga contra mí. Sé que Dios es más grande y poderoso. Él me dará la victoria. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Papito Dios, regálanos tu santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que el Señor nos conceda la gracia de ser honestos, sinceros, que nuestro corazón hable con el amor, con aquello que el Señor ha regalado a cada uno de nosotros para aprender, ser siempre tan rectos como el Señor espera de cada uno de nosotros. Amén. Para que podamos ver cada día, en cada palabra, en cada enseñanza que nos da, recibamos ese mensaje y podamos ser mejores seres humanos a todo momento. Para que, ayudados por el Espíritu Santo, la gracia de Dios, podamos abrazar la cruz que solamente con amor podemos llevarla. Amén. 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 Para que podamos morir a todo aquello que queremos tener aferrado en nuestro corazón y siempre permanecer en el Señor y hacer lo que Él nos diga. Amén. Amén. Bueno, una vez más le damos gracias a ti, Papito Dios, por habernos permitido estar aquí. Amado Dios, y tú, Mamita María, que eres nuestra intercesora, eres nuestro ejemplo a seguir, y el Espíritu Santo, que nos regales tu santa bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. También para invitarlos a nuestros grupos de formación, los lunes en Subia y en Fusagasugá, los miércoles en San Cristóbal Sur, los jueves en Castilla, los viernes en Arbolizadora Alta y en Bosa, los sábados en el norte. Ahí tenemos también unos números telefónicos para quien quiera comunicarse personalmente, con mucho gusto los escuchamos. También para invitarlos al Santo Rosario, cada día es por una misión, la oración de intercesión de lunes a sábado a las 3 p.m. Quien pueda entrar, con mucho gusto. También estamos pidiéndole al Espíritu de Dios Todopoderoso y a los buenos corazones generosos que nos puedan hacer una ofrenda, ¿cierto?
esa ofrenda con mucho amor. Es al NECI, al 301-551-2161, a nombre de Milena Bermúdez. Gracias. También para invitarlos al campo juvenil en las fechas de octubre 4 y 5. La ofrenda es de 200. Hagamos viral este mensaje para que podamos invitar a muchos jóvenes que son los que más necesitamos llenar todas estas ovejitas allí. Gracias, Señor. Muy chévere. La loca, inolvidable, de cambio, me cambió la mentalidad. Den el paso firme, fuerte, confiando en Dios, con la fe intacta, que todo va a salir muy bien. Que se den la oportunidad de venir a este campamento, porque en serio puede ayudarles a cambiar su perspectiva y a creer más en Dios. Aprendí muchas cosas, cambié muchas cosas en mí y vale totalmente la pena. Bueno, una vez más le damos gracias a Dios primeramente, a todos ustedes, y nos encontramos a las 3 de la tarde. Feliz y bendecido día. Un abrazo.